En esta presentación vamos a ahondar fundamentalmente en dos de sus aplicaciones instrumentales que tienen que ver con el enfoque de redes y con el enfoque biográfico. Nosotros tuvimos la oportunidad de formar un equipo amplio de investigadores a lo largo de 4 regiones, la primera, la quinta, la metropolitana y la novena, reuniendo algo así como 12 investigadores de campo y similar cantidad de ayudantes de campo, y nos dispusimos a preguntarnos en torno a las personas en situación de calle respecto de su situación de afiliación en los contextos de la calle propiamente tal. Esta es una investigación desarrollada por el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, pero por encargo del Ministerio de Desarrollo Social, entonces Mideplan. Y sobre ello hay que decir un par de cosas que ya insinuó Francisca. No es una relación todo lo amigable que se pueda entender, entendiendo que los propósitos que persigue una entidad como el Ministerio de Desarrollo Social y los propósitos que pudiéramos tener investigadores académicos son o podrían ser otros. En este caso, el propósito de fondo nuestro es intentar entender. En el propósito último del Ministerio es cambiar realidades. Y eso significaba que muchas de las conclusiones ya venían de antemano definidas por parte de los encargados ministeriales. Y luego se observan con más claridad en la elaboración del documento final, donde muchas de nuestras conclusiones no son o no forman parte con la misma presencia que las conclusiones que son elaboradas desde el Ministerio a propósito del censo todo, que implica el censo propiamente tal y estas otras aplicaciones más en detalle. El objetivo de la investigación era reconstituir a partir de situaciones de vida y escenarios concretos de la experiencia de las personas en situación de calle, las características de sus prácticas, así como las redes de apoyo y la percepción de su incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida. Para el Ministerio, esas condiciones tenían que ver con salir de la calle. Nosotros entendíamos que mejores condiciones de vida podían significar, desde la lógica de quien está en situación de calle, mantenerse en la calle. Como les digo, se llevó a cabo de lo que estamos hablando acá, de 2 enfoques, el de redes y el biográfico, y se partía de la premisa de que el ser humano no solo genera estrategias prácticas para el día a día, sino que a lo largo de su vida estas prácticas constituyen experiencias y vínculos sociales. Y cada persona configura a lo largo de su biografía un campo de relaciones interpersonales en el que se movilizan recursos, información, servicios y afecto. Dicho de otra manera, que las personas que están en la calle ni están exactamente solas, ni lo único que hacen es moverse en función de la sobrevivencia. La vida en la calle genera y busca también otras cosas. Esa es la distribución de la aplicación instrumental, 4 regiones, 100 entrevistas individuales, 26 grupales y 6 relatos de vida. La aplicación de los instrumentos permitió ahondar en la experiencia biográfica a partir de la identificación de redes de apoyo institucionales, públicas o privadas, asociativas y personales. Se utilizaron 3 variables en lo sustantivo para poder definir la tipología de redes sociales que representaba de mejor manera a las personas con las cuales trabajamos. Son las variables de tamaño, prácticas y densidad. Muy resumidamente, tamaño corresponde a la distribución de las redes según la cantidad de puntos de apoyo que componen la red. Cada persona en su testimonio nos iba identificando una serie de contactos, sean personales o institucionales, sean presentes o de su pasado, que formaban parte de una base de datos respecto de los contactos
o de los puntos de la red de una persona en situación de calle. Las prácticas eran aquellas acciones o actividades que las personas declaraban realizar con esos contactos. Podía ser una declaración explícita o bien implícita en el relato mismo, en la conversación que se efectuaba. Y por último, la densidad, que eran las conexiones que se establecían entre los distintos puntos de contacto de la persona entrevistada al momento de establecer o de realizar, las prácticas identificadas. En base a estos tres criterios o variables, nosotros construimos dos tipos de redes o dos tipologías de redes. La primera es una tipología de redes sociales según tamaño y prácticas. La segunda es según densidad y prácticas. En este caso, descubrimos que habían, agrupando la información, en estas 100 personas con las cuales pudimos trabajar, 4 tipos de redes. Redes pequeñas y pasivas, que eran redes con pocos contactos y pocas prácticas declaradas, y eran las que reunían al grueso de la población entrevistada. ¿Sí? 68 de los entrevistados, 68 de los 100 entrevistados mostraba tener redes de este tipo. Las redes grandes y activas, o sea, con muchos contactos y muchas prácticas declaradas, por su parte reunía a 16 entrevistados. Las redes grandes y pasivas, que reunía a 11 de los entrevistados, eran redes con muchos puntos de contacto o puntos de apoyo y más bien pocas prácticas. Y por último, las redes pequeñas y activas, redes con, que eran el caso de 5 de los entrevistados, redes con pequeñas en número de contactos, pero grandes o muy activas en términos de las prácticas que se desarrollaban. La otra tipología, que cruza las variables de densidad y de prácticas, descubre la existencia de 4 tipos de redes. Las redes difusas, las redes focalizadas, las redes integradas y las redes densas. Las redes difusas, que reunía a 77 de los entrevistados, eran redes de baja densidad, o sea, en que los puntos de contacto del entrevistado tenían poca relación entre sí al momento de desarrollar las prácticas de nuestros entrevistados, y pocas prácticas. El segundo caso, que reunía mayor cantidad de nuestros entrevistados, eran las redes focalizadas, que eran redes de baja densidad y muchas prácticas. En tercer lugar aparecían las redes integradas, que eran redes de alta densidad y muchas prácticas verbalizadas. Y en último lugar, las redes densas, que eran redes densas pero con pocas prácticas. Podríamos detenernos largamente en esto, en verdad, pero vamos a tratar de presentar someramente una de estas redes, que es la red de Margarita, que es una red grande. O sea, en la primera de las tipologías es una red grande y activa, y en la segunda de las tipologías sería una red integrada. Margarita era una niña de 15 años, 15 o 17 años, de la ciudad de Iquique. Había nacido en Arica, en el sector del Morro, y tenía una historia que, aunque breve en años, muy contundente en experiencias. Había estado en la calle, se había ido tempranamente del hogar, había ya estaba viviendo en ese momento en un centro de apoyo a la infancia de la red pública, estaba reintegrada en el colegio, había dejado algunos de sus consumos, ya no robaba, había robado, y
y valoraba de muy buena manera en su testimonio, con 15 y 17 años, el estar en ese lugar y el estar haciendo lo que ella entendía que debía hacer una niña de su edad, que era jugar y compartir con los compañeros y estudiar. En el testimonio entregado por Margarita aparecen gran cantidad de redes, de puntos de red, y esos puntos muy interrelacionados, cuestión que tenía que ver tanto por un lado, si ustedes aprecian hacia el lado izquierdo, con sus grupos de pares que aparecían en el testimonio y más bien tenían que ver con aquellos con sus conocidos amigos de la calle o en la calle, y hacia el lado de allá los contactos que tenían que ver con la institución donde estaba y el tipo de prácticas realizadas en el marco de esa institución: estudiar, recrearse, comer, acompañar, ayudar, etc. ¿Sí? Esta es en lo que respecta al cruce tamaño y prácticas, es probablemente uno de mayor presencia, pero en lo que respecta al cruce densidad y práctica es de las redes más singulares que se pudieron apreciar. En verdad esto podríamos extenderlo mucho más y podríamos presentar el caso de Edinson que venía a continuación, pero en honor al tiempo y a la salud de la misma presentación vamos a seguir con Guillermo, que continúa con el tema del enfoque biográfico. Bueno, lo que aquí estamos viendo es un gráfico que elaboramos a partir de las historias de vida que nosotros procesamos. Estas historias de vida se obtuvieron 2 en cada una de las ciudades donde se aplicaron las encuestas. Se buscaron a los informantes que tenían más predisposición a contar su vida y a mostrar aspectos relacionados con cómo se conformaban estas redes sociales, ¿ya? Y lo interesante es que nosotros desplegamos en una línea lo que vendrían a ser los acontecimientos vitales que iban apareciendo en la transcripción de las entrevistas y en su lectura. Por ejemplo, si en algún momento nombraba, por ejemplo, yo nací, en este caso dice Mari, que nació el año 86, entonces ahí tenemos la fecha exacta de su nacimiento y así todas las fechas que iban apareciendo se van colocando en esta línea, ¿ya? Se van anotando acá aspectos que son interesantes dentro de la línea de vida de estas personas. Y lo que quisimos graficar con este horizonte que ponemos acá son momentos de quiebres en esta situación de vida, y no quisimos poner estos momentos, bueno, lo que está graficado arriba, el hemisferio de arriba podríamos decir, son los momentos en los cuales se llega a la calle, se llega a vivir en la calle, y los que están en el hemisferio de abajo vendría a ser los momentos que está con filiación familiar normal, ¿ya? No quisimos graficarlo al revés, o sea, la calle abajo, para salir un poco del estigma que existe en la jerga muchas veces de la asistencia social, en la cual se habla de cuando una persona llega a la calle, cae en situación de calle. Entonces, para eliminar ese sesgo de la caída en situación de calle, preferimos graficarlo de esta forma. Si seguimos la línea de vida de Mari, por ejemplo, tenemos 6 ejemplos desarrollados, pero este es bastante sintético y nos sirve. Nos dice que vive con sus padres, con su mamá y papá y sus hermanos en Recoleta, ¿ya? Mari trabaja de asesora del hogar, su patrona es una aeromoza que decía que la trataba muy mal. Después conoce a su pololo y queda embarazada. Esto no está fechado, pero después nos dice que la rechazan en su familia por haber quedado embarazada, pierde el trabajo y se va a vivir a la calle con su pololo el año 2004. Ahí lo pudimos fechar. Y ahí ya ella dice que está viviendo de lleno en la calle, deambulando por las calles, ¿ya?
Su suegra nunca quiso y no quería que se fuera a vivir con su hijo. O sea, nunca tuvo un retorno en ese periodo a su hogar. Una señora le presta una pieza para vivir en Renca. Entonces ahí está una situación precaria de habitación, de allegada en una pieza, ¿ya? Después nace Diego, su primer hijo, en esta situación de allegada, y después queda embarazada de nuevo y nace su segundo hijo, Benjamín. Y así podemos ir desglosando estas líneas de vida que nos permiten en cierta forma ir contextualizando los procesos de conformación de estas redes, que podrían ser redes de apoyo o redes también de vinculación, tanto en el mundo formal de la institución familiar tradicional, así como también cómo se generan vínculos y reciprocidades en la situación de calle, que nosotros llamaríamos más bien vida en la calle, vida desplegada en la calle, ¿ya? Muéstrame por favor el otro gráfico. Acá yo tenía una biográfica de don José, ¿ya? Don José tenía 72 años al momento de la entrevista y cuenta una historia de vida pero sumamente interesante, que no voy a empezar a detallar acá en honor al tiempo, pero también muestra un derrotero, una línea de vida en la cual tiene constantes ires y venires entre la calle y establecerse, ¿ya? Pero finalmente, él decide quedarse a vivir en la calle. Este caso contrasta, Leo, por favor, tírame la anterior, con el otro caso. En el otro caso, como podemos ver, finalmente en el 2012, Mari arrienda una pieza y está ahorrando para obtener el subsidio habitacional. Este vendría a ser un caso como de asentamiento en una casa o buscando una casa tradicional, y en el posterior vemos el caso opuesto, donde finalmente don José, después de haber recibido ayuda de Mideplan en Valparaíso, decide finalmente quedarse y asentarse en la calle. Entonces lo interesante de esta forma del tratamiento y procesamiento de la información es obtener una gran cantidad de datos cualitativos que como ustedes ya saben son los que uno obtiene a través de los relatos en primera persona, testimonios largos, llenos de significación, y los podemos ir situando en una línea de tiempo y podemos ir destacando las vinculaciones que aparecen con distintas personas que nombran en la entrevista y las fechas. Eso nos pareció un complemento cualitativo bastante interesante para poder cruzarlo también con los gráficos de redes de relación que se establecen ahí, con establecer los vínculos y de esta forma hacer un cruce entre lo cualitativo y lo cuantitativo que nos parece bastante fructífero. ¿Ya? Eso. Ahora le doy el paso a Francis. Quiero solamente mostrar esta primera cita de Kundera sobre la identidad, que yo creo que resume muy bien lo que ocurre en términos de las conclusiones respecto a por qué se llega a la calle. Una de las obsesiones del Ministerio de Desarrollo era que nosotros pudiésemos responder por qué la gente llega a la calle. No lo respondimos ciertamente, tenemos algunas pistas, pero no hay respuesta. Kundera lo grafica muy bien en su novela sobre la identidad. Dice: la noche había caído y la atmósfera se había enfriado. Allí, en la acera que bordeaba el parque, había un banco de madera. Se sentó. Se sintió muy cansado y tuvo ganas de estirar las piernas encima del asiento y recostarse. Pensó: seguramente se empieza así. Un día estiras las piernas encima del asiento de un banco, luego cae la noche y te duermes. Así es como un día te encuentras en el bando de los vagabundos y te conviertes en uno de ellos. Por eso controló el cansancio con toda su fuerza y permaneció sentado muy erguido.
Es decir, hay un misterio siempre, la verdad, porque algunos resistimos adentro de las sociedades y otros, ¿cierto?, salen, ¿no? Salen y a veces con dificultad regresan, ¿no? Conclusiones. Se regresa, uno podría decir, para reconstituir redes, es decir, lo que no se encuentra en la sociedad sí se encuentra en la calle, ¿no? La reconstitución de la red social es una de las evidencias más importantes tal vez de esta investigación, y yo creo que en eso es novedosa. Todos reconstituyen una red social en la calle, incluso aquellos que parecerían más perdidos en términos psicológicos. 2, la reciprocidad. Estamos lejos de hablar de una red de la asistencia social, ¿cierto?, o del recibir. Todos ejercen algún grado de reciprocidad porque todos se encuentran con los iguales. Hay los 3 movimientos clásicos de Marcel Mauss, ¿cierto? El dar, recibir y devolver está presente en cada una de las personas que habitan la calle. 3, hay redes pequeñas y diversas, son la mayor presencia que encontramos son justamente aquellas que son pocos contactos, ¿cierto?, con los que se hacen pocas cosas, pero eficientes. Sin embargo, hay algunos excepcionales, en especial los jóvenes, que son capaces de hacer redes grandes, ¿cierto?, muy llenas de práctica y de buenas prácticas, incluido el carrete y pasarlo bien, lo festivo, lo lúdico está también presente. Son aquellos que logran hacer una comunidad de pertenencia en la calle. Ya no sé en cuál voy, 4. Una de las cosas que más sorprende, y también a mí de plan, hay que decirlo, es que en términos de los recursos que circulan por estas redes, el primer lugar en términos de todo lo que cuantificamos en este estudio cualitativo son los afectos, y solo en segundo lugar el alimento. Es decir, lo que circula en la red, lo que mantiene viva la red es la sociabilidad, el afecto, la compañía, la conversación, antes que el alimento, que ocupa el segundo lugar. Ciertamente, si hay alguna evidencia, es que en la calle se llega en general porque el lazo familiar, el vínculo que amarra al grupo de pertenencia más cercano se ha roto. Una separación, una disputa al interior del grupo familiar está a menudo a la base, y por tanto en la calle se llega a buscar la reconstitución de un lazo de pertenencia y afectividad. El alcohol y la droga solo es el punto del iceberg, ¿eh? No es la causa por la que se llega a la calle. Muchos de ellos ya había consumo al interior de su familia, es decir, como parte del malestar, ¿cierto?, y del sentimiento de soledad que ya los afectaba estando en su hogar. Por tanto, nada más errado uno podría concluir en términos de política es pensar que aquí es un asunto de drogadicción y alcoholismo lo que finalmente los lleva. A menudo uno podría decir la drogadicción y el alcoholismo lo sostienen en la calle, ¿cierto?, y de los males de la calle. Los jóvenes fueron una gran sorpresa. La calle es una posibilidad abierta al mundo, es leída como una posibilidad abierta al mundo. Por tanto, todo el esfuerzo del Senam y de otros organismos por introducirlos a estas instituciones tienden a fracasar. Siempre se vuelve a la calle. Se vuelve a la calle porque en la calle está la libertad y las posibilidades del mundo. Distinto es cuando se empieza a envejecer. Estamos hablando de 30 años en adelante, es decir, cuando aparecen los hijos. En el mundo de los adultos, que yo creo que queda más claramente con el caso de Mari, visible los limitantes estructurales. La falta de trabajo, la falta de un techo comienzan a pesar cuando se tienen hijos, y ahí las evidencias del peso de la exclusión social se muestran con mucha fuerza. Para el viejo, en cambio, el viejo que ve ya la muerte, ¿cierto?, y la enfermedad con más claridad, la capacidad de crear redes en torno a la asistencia, la solución de problemas de sobrevivencia es mucho más claro, ¿no? En la calle hay que buscar a alguien que proteja. No sabemos en realidad a ciencia cierta qué nos lleva a dejar la familia, qué nos lleva a dejar la cama, qué nos lleva a dejar el buen techo, ¿cierto? Pero la conclusión sí nos permite concluir, en términos de la investigación, nos permite concluir, ¿cierto?, que aún dejando atrás estos espacios de seguridad, o lo que nosotros creemos que son espacios de seguridad, ¿cierto?, el hombre y la mujer de la calle siempre se las arreglan para reconstituir esos otros espacios al interior de la calle. En la calle se reencuentran, y a veces con mucho más claridad, más certeza, esos mismos espacios de protección. Yo creo que estamos sintetizando de alguna manera parte de los resultados de la investigación. Solo quiero decirles que para nosotros fue una experiencia
interesante. Al gremio y a la disciplina de la antropología nos enseña también que los sociólogos permiten leer de manera cualitativa y bastante clarificadora también datos que a veces la etnografía no siempre hace tan fácilmente manejables. Yo creo que aquí hay un buen ejemplo de esta alianza virtuosa entre las ciencias sociales que creemos que hay que cuidar y hay que más bien profundizar. Muchas gracias a todos.